Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a uno de nuestros en vivos. Como saben, todos los sábados, cada 15 días. Hoy es sábado 22 de marzo de 2025. Estamos ya con nuestro cuarto en vivo de muchos. Hay que empezar a apuntar, doctor, cuántos en vivos llevamos porque se nos está creciendo la cuenta. Hoy vamos a hablar de algo que por esta época del año es fundamental, es muy recurrente y son las asambleas en todo tipo de instituciones y, por supuesto, las copropiedades también tienen que cumplir con este requisito. Por eso hoy tenemos a la doctora Lina Rayo, tenemos también al doctor Edwin Soto, por supuesto al doctor Juan Carlos Toro, quienes nos van a empezar a contar primero cómo es el proceso para llevar a cabo una asamblea de buena manera, porque también vamos a ver que eso tiene unas implicaciones y no se sigue un orden y unos parámetros que están establecidos, y pues hasta vamos a ver algunas anécdotas, situaciones que a lo mejor en su unidad residencial, en su copropiedad, pueden estar ocurriendo para que vean también cómo las pueden subsanar y llevar de una mejor manera. Los saluda Juan Carlos Vélez Álvarez, comunicador periodista. Hoy me acompaña la doctora Lina Rayo, ella es contadora, especialista en alta gerencia y también con un diplomado en manejo de copropiedades, en gerencia de copropiedades, administración de copropiedades. Está el doctor Eduardo, contador público, que más usted tiene unos estudios, doctor, que ya se me olvida. Revisoría fiscal. Revisoría fiscal, imagínese. Otro de los hitos de una asamblea, el revisor fiscal. Y por supuesto el doctor Juan Carlos Toro, que ese sí tiene más títulos que su majestad Carlos III de Inglaterra. Contador, abogado, magíster. Enrique VIII Juan, por favor, no me baje categoría, Juan. Pues, muy buenas tardes para todos. Hoy sábado nuevamente con nuestros en vivo y hoy compartiendo un tema bien importante, las asambleas en las copropiedades. Y a veces la gente dice, no, pues que una copropiedad, eso es muy fácil, eso no necesita sino que nos vamos y nos vamos a vivir allá y listo. Y una copropiedad tiene mucho más que personas. Tiene mascotas, tiene piscinas, tiene mantenimiento, tiene jardines, tiene seguros, tiene un montón de cosas que convergen y que hacen que esto sea un tema apasionante y necesario. Y lo primero, Juan, a nosotros no nos enseñaron a vivir en convivencia. Para nada. En comunidad es muy difícil. Nosotros decimos, no, pues que nosotros que venimos de Manrique, del barrio arriba, podemos hacer en Manrique, De Castilla. ¿podemos hacer qué, doctor? La fiestita en diciembre, la marranada. No, yo ya estoy en mi unidad y en mi unidad yo puedo hacer también la marranada. Vaya y hágala. Vaya y hágala para que vea que la señora de la Torre 2 ya está poniendo la queja y entonces llega la policía y dice no puede hacer eso. Y empezamos a encontrarnos también con otras dificultades adicionales. Y es que nuestros convecinos, nuestros copropietarios, la comunidad en la cual estamos, va a generar otro tipo de conflictos. Partamos de una sencillita. Edificio, 32 pisos, tomamos el ascensor, vamos rapidito para la oficina y lo primero que hacemos es, los que somos educados aún, buenos días, el ascensor va lleno y el perrito es el único que le contesta a uno haciéndole no más. Ni siquiera un saludo se responde muchas veces en las copropiedades. Pero bueno, esto ya arrancó. Dos personas que les encanta. La doctora Lina, que administra varios conjuntos residenciales y no chiquitos. Conjuntos residenciales de más de 500 casas o 500 apartamentos. Eso significa que tiene 5 por 4, 20 mínimo 2.000. Ahí ponen un concejal en el municipio que quiera. Eso es así. Eso genera. A ella le gusta. O sea, salió de una entidad bancaria a ser administradora de copropiedad, le encanta la comunidad. Esa podría ser una buena candidata para la presidencia de la República, ahorita que estamos de moda con el opinómetro. Y el doctor Eduardo Santiago Soto, presidente de una copropiedad, presidente del Consejo de Administración de la copropiedad grande en el municipio de Envigado. 134 apartamentos. 134, más los vecinos. Dos torres de 134. Más los que no son vecinos y más lo que pasa en una comunidad. Esto apenas comienza, señores. Muchas gracias por acompañarnos.
Un saludo hoy nuevamente a todo nuestro staff que está detrás. Ustedes, qué bueno se sentirían, qué bien se sentirían cuando ve que nos están acompañando absolutamente todos los chicos de la oficina, las chicas y obviamente nuestro productor que hoy está muy sintonizado con nosotros. Gracias. Juan, arranque hermano que esto es de una. Haciendo preguntas, haga preguntas difíciles. Ahora que hablamos de esos chicharrones de 134 patas, me surge una duda porque es que a veces cuando las personas están en asociaciones pequeñas o en entidades pequeñas creen que la ley como que no les aplica del todo, que no, eso es para las unidades grandes de 400 apartamentos. Entonces empecemos por los pequeñitos que son los 5 pisos, apartamentos 101, 201, 301. ¿Cuándo la ley exige que tiene que haber una asamblea en una copropiedad? ¿Cuándo se tiene que constituir por una administración? ¿Eso es para todas las copropiedades, como la que acabo de mencionar, o es solamente para cierto tipo? Doctora. Bueno, bajo el tema de la ley 675, la Asamblea General de Copropietarios se debe celebrar por lo menos una vez al año. Sin importar el número de apartamentos que existan, se debe celebrar porque debe haber un cierto, digamos, seguimiento, lineamiento a la aprobación de estados financieros, a la ejecución de la revisión de la ejecución del año anterior y demás. Entonces, eso sí o sí se debe realizar. ¿Cuándo se debe realizar? Cada reglamento de propiedad horizontal lo delimita o lo reglamenta. Por lo general, se celebran los 3 primeros meses del año, por lo general. Hay algunas que se celebran en junio, porque así está definido por el reglamento de propiedad horizontal. Yo quiero ahí empezar como a tener esta discusión. Primero, ley 675, año de creación de esa ley, doctora Nora Pavón, un saludo muy especial, 2001. Y en esta norma lo que dicen es que a partir de un edificio de 2 apartamentos tenemos que tener una asamblea. Ahí se constituye un régimen de copropiedad y empezamos con la asamblea. ¿Quién es la asamblea de esos 2 apartamentos que están construidos en régimen de copropiedad? Los 2 propietarios. Hasta los 50 no necesitamos administrador, ¿cierto? Entonces, pero entonces yo tengo 48. Entonces, ¿quién administra ese negocio? Lo que diga el régimen de copropiedad. Si el régimen de copropiedad dice que necesariamente tendrá que tener un administrador, es que la ley no lo dice, sí, pero su ley interna, la ley 675, dijo que usted puede tomar sus propias decisiones. Y como usted puede tomar sus propias decisiones, usted se obligó a tener consejo y administrador. O solamente se obligó a tener administrador. O solamente se obligó a tener consejo. Entonces todo depende de nuestra norma interna, que obviamente se basa en la ley 675. Verbo y gracia, antes de la ley 675 teníamos otra normatividad y se obliga a que todas las organizaciones PH, propiedades horizontales, se ajusten a la ley 675. Y tenemos por ahí organizaciones que no se han ajustado a la ley 675. Y de pronto a la doctora Martí le podría yo preguntar, esa unidad donde vive nuestro oftalmólogo amigo, nuestro querido médico, no se ha ajustado a la ley 675, todavía continúa con la ley anterior, y entonces viven de tutela en tutela. Ese es el pan de cada día. Pero venga, Eduardo, cuéntele aquí al presidente de una copropiedad de fácil. Eso no es nada fácil, porque son demasiadas personas que buscan siempre en el presidente de la administración la solución a todos sus problemas. Y busca uno ya luego en la administración como esa coordinación, esa canalización. Le toca, pues, digamos, en la unidad donde yo actualmente soy el presidente, es una copropiedad con muchos problemas hasta hace poquito de acueducto. Y entonces a los consejeros nos tocaba estar pendiente con el municipio, con las dotaciones de los carrotanques de agua, de problemas con los ascensores. Entonces eso es un trabajo muy fuerte que uno debe de construir con la administración. Que la administración es la parte central allí donde uno descarga como todas esas responsabilidades que uno tiene como consejero. Dirán algunos que podrá uno coadministrar.
No. Uno cuando es responsable de una unidad residencial, todos cuidamos el patrimonio. Y para ello deben de ser personas que estén en el consejo, que tengan una vocación social, no particular, porque en algunas unidades ocurren que los consejeros entran a monopolizar o a sentarse con un poder, cuando no es un poder, simplemente es una delegación que nace de una altruista con un fin social. Entonces, ahí es allí donde comienzan ya, digamos, los problemas en muchas propiedades que uno dice, o preguntan, ¿por qué en tal urbanización, en tal edificio, la administración se robó los recursos y los déficits? Eso fue el presidente, eso fue el presidente. Soy el presidente, pero resulta de que es que los administradores, los consejeros no están pendientes de la ejecución, de los balances, no hay profesionales idóneos dentro del consejo, entonces comienzan esas situaciones. Entonces, Juan, aquí la invitada es la bonita, ¿no? El doctor Eduardo, pues, o sea, tomó la palabra, pues, tomó confianza. No. Dale, pregúntale a ella cualquier cosa que ella... Si no sabe, la ayudamos. Eso está muy interesante porque entonces, listo, se está hablando de que hay como una responsabilidad compartida que al final puede terminar que se están chutando la pelota entre el presidente y el administrador de la administración de la copropiedad. Pero entonces, ¿cuál es la función de una asamblea o de un consejo de copropietarios y cómo se constituye precisamente para evitar eso de que el presidente se robó la plata? No, es que se la robó la administración. No, o se la robaron todos, yo no sé. ¿Cómo es ese paso a paso para constituir un consejo de copropietarios? ¿Quiénes lo componen? ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo más importante para mí en las asambleas, en la asamblea general, a la cual algunos copropietarios no le dan la importancia, es la elección del consejo. ¿Por qué es tan importante el consejo de administración? Porque es un ente de control designado por asambleas, que va a velar porque el administrador cumpla su rol, es decir, que haga la ejecución presupuestal, haga los mantenimientos preventivos, vele por la comunidad, vele por mantener el patrimonio en buen estado. Y muchos delegan esa función a cualquiera. Entonces aquí Eduardo nos mencionaba algo muy importante, que a veces tenemos consejeros que no cumplen con un rol profesional, sino que desde sus conocimientos de la vida empíricos se enfocan a hacer consejeros. Pero ahí también tenemos un problema con los administradores. Muchas veces los consejeros se vuelven coadministradores y obstaculizan por completo la labor del administrador. Hay que resaltar que ser consejero es algo social, es decir, ellos no tienen ningún tipo de remuneración. Ellos tienen que entregar su tiempo, su dedicación, su revisión, hacer ese control, a ejercer ese papel que le designa la asamblea. Por eso para mí es uno de los puntos más importantes de la asamblea. Incluso hasta más que la aprobación del presupuesto, que es donde casi siempre perdemos a todos los copropietarios de las asambleas. Se aprueba el presupuesto, la gente ya sabe cuánto van a pagar y se van. Y dejan los últimos temas, que son los más importantes, como es el Consejo de Administración, la elección, y la elección del revisor fiscal cuando aplica para lo último, y todo se va. Hay alguna cuestión muy importante, que generalmente en las asambleas los propietarios delegan El voto. Y me parece que mi patrimonio yo no lo debe delegar en nadie, porque es que es donde yo vivo, es donde vive mi familia, o mis mejores amigos, y es una decisión económica que me incluye a mí y de valorización del edificio. Es un error que ocurre, me preocupa particularmente en la última asamblea, llegar personas de otros vecinos, delegados. Tenemos que, obviamente, en todas estas asambleas hay que definir la mensualidad, inversiones, de invitar a otra persona que venga, que no conoce mi rol familiar y económico, para que incida, para que defina la asamblea, pues es un error y un desconocimiento a las personas. Lamentablemente, como decíamos al comienzo, en nuestro medio todos venimos de vivir en galería, en los barrios. Y cuando llegamos a un edificio, ¿esto cómo se vive? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es una asamblea? Lamentablemente en nuestro medio, la mayoría de las personas propietarias no saben
de la ley 675 y la importancia de al menos saberla leer o consultar sobre ella, particularmente en la unidad de horarios ofrecida a muchas personas para explicarles esa norma. Hay algo muy importante que usted acaba de mencionar, doctor Edward. Bueno, primero que ya sabemos que si le delegan el voto al doctor Edward, llegan con 4 o 5 cuotas extra aprobadas de la asamblea. Pero aquí, por ejemplo, ahorita les comparto una pregunta muy interesante que nos están haciendo por el chat, pero para seguir con el hilo de este envío que tenemos, volvamos a esa definición de qué es una asamblea. Porque la gente como que tiene en la mente, pues sí, una asamblea es una reunión, pero ¿quiénes están ahí aprovechando lo que dice el doctor Edward de eso de la delegación del voto? Dame la palabra a mí, yo también quiero ser protagonista. Básicamente, la asamblea es la reunión que se hace anualmente de todos los copropietarios o los codueños de esa gran empresa que tienen allí. ¿Y por qué la denomino gran empresa? Porque es que cuando una entidad maneja recursos, tienen que manejarlos con eficiencia y eficacia. Aquí partimos de un presupuesto. Y por eso, cuando usted tiene ganas de recibir plata, no se vaya para este tipo de entidades. Primero, son entidades sin ánimo de lucro. Te va a hacer un presupuesto. Artículo 19 y 23 de la tributaria. El presupuesto lo que me dice es cuántos son mis ingresos que están divididos entre los números de apartamentos a través de un coeficiente de copropiedad. Y eso dice cuántos miles de pesos tengo que pagar yo por ser parte de. Eso se llama administración. Y eso se calcula con unos ingresos. Pero esos ingresos, ¿para qué se reciben? Eso ya tiene una destinación específica. Y eso está aprobado por el presupuesto. Entonces, lo primero que hay que pagar, vigilancia de seguridad privada. Lo segundo, el seguro. ¿Cierto? Lo tercero, el aseo, porque es que me gusta que la unidad esté limpia. Lo cuarto, servicios públicos. Ese edificio. Lo quinto, mantenimiento. ¿Cierto? Porque es que ahí está el grueso de la copropiedad. Solamente el servicio de vigilancia, en la mayoría, servicio de vigilancia y seguros, es lo más costoso. Yo tengo que asegurar no solamente las zonas comunes, sino inclusive el edificio, porque es parte del patrimonio, como lo decía el doctor Eduardo ahora. Pero a veces esa unión de personas reunidas una vez al año se convierte no solamente en copropietarios, sino que también llegan los inquilinos. Y entonces son los inquilinos los que toman a veces decisiones delegadas por los propietarios. ¿Y cuáles son esas decisiones? Sencillas, muy sencillas. Vamos a incrementar la cuota de administración. ¿Quién paga la cuota de administración? El inquilino. El inquilino. En el arrendo, ¿cierto? El propietario es el que la debe pagar. Pero eso está calculado en el contrato de arrendamiento. Entonces, cuando ocurre eso, no aumentemos porque es que yo voy a empezar a cuidar mi bolsillo. Y entonces son los inquilinos los que terminan tomando decisiones. Ahora otra cosa, el ser parte de un consejo de administración elegido por una asamblea es un acto de dignidad. Y como es un acto de dignidad, es un acto altruista. No tiene para nada ningún tipo de reconocimiento. Juan, una pregunta. Ahí, en algunas unidades escuchaba que a los del consejo les dan la mensualidad. Están violando la norma. ¿Por qué están violando la norma? Ya no hay una presunción de altruismo, no hay un acto de dignidad, sino que hay una presunción económica. Y cuando hay un fin económico, se desdibuja la razón de ser de la naturaleza de las propiedades horizontales o de las copropiedades. Eso no debe ser. Aquí nos están compartiendo una pregunta, doctora Lina, que yo creo que a usted le ha tocado y tiene que ver con lo que está diciendo el doctor Juan Carlos Toro, y es, primero, ya sabemos que si yo no voy a una asamblea de copropietarios, pues me adhiero a lo que voten, a las cuotas extras, lo que hagan los demás. Y a las sanciones. Pero, ¿cuáles son esas sanciones? O sea, ¿puedo ser sancionado además como copropietario de un apartamento o de una casa en una unidad residencial por no asistir a la asamblea? Eso es un tema muy discutido, porque el reglamento de propiedad horizontal de la mayoría de propiedades horizontales dice claramente que es un deber asistir a la asamblea general y extraordinarias que se presenten en el año. Es un deber. Al ser un deber debe tener algún tipo de consecuencia o sanción.
Y es ahí donde también entra a jugar el mismo reglamento de propiedad horizontal particular de cada unidad o el manual de convivencia, en donde esté estipulada la función que ya hayan definido en previas asambleas. Y en eso sí soy muy estricta, el que no vaya con una justa causa tiene su sanción. Él me contaba una colega hace días que en Bogotá lo han estallado las unidades y los propietarios estaban delegando en los mensajeros de radio la representación en la asamblea. Yo les decía ahora, es un error pues patrimonial, total, de un saboteo de respeto a los demás propietarios, en personas que no saben cómo es el modo de una propiedad. Eso sí es como se dice coloquialmente una desidia completa pues con el propio patrimonio. Doctor Toro, vengo una pregunta y también pues para la doctora Lina. Ya sabemos que es la asamblea la que define el consejo, ¿sí? Pero ¿cómo está compuesto ese consejo? Ahorita hablaban de un presidente, afortunadamente entonces usted dice, pero dice la ley que no hay que recibir pagos por estar en la asamblea, porque en el consejo, porque entonces imagínese, yo soy el presidente, pues ¿por qué no me pagan más? ¿Cómo es esa conformación? ¿Cuántas personas deben estar en ese consejo como mínimo? ¿Cuáles son los roles, las funciones? Básicamente lo que dice la ley 75 es que por norma debemos tener unos órganos de administración y unos órganos de control. ¿Sí? ¿Eso quién me lo define? El estatuto, que en este caso sería el régimen de copropiedad o el reglamento de copropiedad. ¿Dónde está esa vaina? Es que a mí nunca me entregaron eso. Falso. Cuando usted firma las escrituras, usted firmó también el régimen de copropiedad. Que usted no revisó las escrituras es otra cosa. Pero siempre está pegadito de las escrituras. Y allí, ¿qué dice? El máximo órgano es la asamblea. ¿Sí? La asamblea delega en el consejo de administración la administración puntual del bien. Y el consejo de administración delega en un administrador para que haga toda la carpintería que le gusta a la doctora Lina. Ella es la que hace el trabajo sucio. Uno como consejo recibe las mieles del trabajo ella es el mensajero del consejo de administración. En eso se convierte. Pero ojo, un buen consejo de administración. Entonces ya tenemos asamblea, máximo órgano administrativo, delegan un consejo de administración, ese consejo de administración delega una administración. Hay unos órganos de control. ¿Ese órgano de control cuál es? El revisor fiscal, para un cierto tipo de organizaciones. No todos los conjuntos residenciales o todas las unidades residenciales tienen la obligación de tener revisor fiscal. ¿Quiénes sí? Las mixtas por obligación y ojo, hay una tercera, y eso son las turísticas. Listo, entonces venga que si ahí ya se nos va poniendo la cosa bien emocionante. Y tenemos este chat. Que no hablamos de los roles del consejo. Exacto, venga, termine de ya tocamos para esos tipos de copropiedad, porque estamos en partido, la verdad. No, eso es sencillo. ¿Cuándo se convierte en una copropiedad mixta? Cuando tiene locales comerciales. Y aquí vamos a tocar ahora que tienen el municipio abajo. Y ojo, entonces, en mi unidad que tenemos 570 apartamentos y un solo local somos mixtas. Sí. Y ahí, espere que usted está que se me habla, doctor. Tranquilo. Y ahí empezamos con un rol tributario que es el que está por ahí ahorita, que es que si usted alquila el salón social, entonces tiene que facturarlo y pagar IVA. Esa pregunta me la están haciendo en el socio, yo creo que ahorita la podemos hacer. Sí, eso lo vamos a ir tocando brevemente. Porque hay que dejar que la gente nos consulte. Claro, recuerden que nos pueden consultar en Teo Granada, la UFIL, y allí empezamos como a desarrollar todo. No me pregunten ni cuál es el WhatsApp, porque no me lo sé, pero alguna cosa haremos. Aquí tenemos a todo el staff auxiliar. Ojo, espere que estamos definiendo. El Consejo de Administración, sí. Depende del régimen de copropiedad, puede estar constituido por 5, por 7, por 10. O por 14. Depende de, ¿cierto? Para mí siempre debe ser un número par y pequeño, para mí, en mi criterio profesional. ¿Por qué? Porque es más fácil tomar decisiones entre 5 que tomar decisiones entre 14. Entonces están los principales y los suplentes. A veces sí, a veces no, ¿cierto? Entonces, cuando
están organizados adecuadamente, son 5 principales y 5 suplentes. Entonces, ¿podemos ir a la reunión a los 10 y tomamos la decisión de los 10? No. Los principales son los que toman las decisiones. Los suplentes se convierten en principales en ausencia de los principales, ¿cierto? Por eso es recomendable que cada principal tenga un suplente, para que no sea un suplente numérico, sino que sea un suplente personal. Eso es más sencillo, pero hay gente que lo quiere hacer numérico, entonces no hay problema que sea numérico. Ese consejo de administración, en un buen reglamento, define sus roles. Entonces, se reúnen los 5 principales y deciden quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, porque el consejo de todas sus actuaciones debe dejar una prueba, y esa prueba la deja en un acta. Y esa acta es la que me dice sí o no soy culpable de un delito, ¿cierto? O si se tomaron de formar las decisiones para decirle a la señora administradora, compre la póliza que nos está vendiendo Solidaria por 50 millones, porque es que la que nos está vendiendo Suramericana es de 75 millones y no vamos para de pagarla. ¿Sí? Entonces, ahí elige presidente, elige secretario, puede elegir vicepresidente, para que reemplace al presidente en las ausencias de este. Ahí ya tiene definido su estructura, porque los otros 2 son vocales. ¿Por cuánto tiempo? Normalmente los consejos de administración se eligen para periodos de 1 año, porque aquí no son entidades económicas que se desarrollan en el tiempo. Aquí son copropiedades en donde cada año tienen unos costos fijos que tienen que implementarse. Ahí ya tenemos el nivel de jerarquía. Me encanta, dale. El tema interesante es que la mayoría de los consejos eligen un tesorero. ¿Qué pasa con ese rol de tesorero que no está en la ley 675 y que en vez de un apoyo o un control se convierte en un obstáculo porque limita muchos de los pagos a los proveedores? Eso no existe, Limita la eso no actuación de la existe. administración. Mira, es que anteriormente el CIP de las personas, y lo decía Eduardo, ahora nosotros no estamos acostumbrados a vivir en comunidad, venimos de barrios, y en los barrios también se elegía en las natilleras, ¿lo recuerdan? El famoso fiscal. El famoso fiscal. Y el fiscal no existe. Hoy existe un revisor fiscal que tiene que ser un profesional de la contaduría pública, ojalá con especialización en revisoría fiscal, para que desarrolle unos ejercicios. El tesorero en las copropiedades no existe. ¿Por qué? Porque la ley 675 dice que será el administrador, el gerente y el ejecutor de los recursos. Cuando le ponen a eso esa trabita, tesorero y el administrador, van a empezar a encontrarse muy bonitos los dos, porque es que ella tiene que pagar la póliza mañana y el tesorero dice que no, que va a pagar la semana entrante. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Esa figura no existe. Bueno, hay una pregunta muy interesante. Ah, ya vas a preguntar, pues, te vas a aprovechar. Es que quiero que ustedes, a las personas que nos acompañan hoy, cuando crean esa figura de tesorero, y desafortunadamente muchos administradores malversan los recursos de las copropiedades, y hay un desvío de recursos, que ya me pasó en una copropiedad. Cuando estuvimos ya en la parte penal, la administradora anterior lo que decía era, el consejo sabía, porque había tesorero. ¿Qué implicaciones tiene para un consejo crear esa figura de tesorero cuando hay desfalcos? Responde solidariamente por todos sus errores. Pero el responsable sería el presidente, porque si no es... No, con eso que eso es cuerpo colegiado. Entonces, el Consejo de Administración nombró, así como nombró el presidente, nombró un tesorero. El Consejo es responsable solidario por esas actuaciones. Y ojo, ahí puede encontrarse otra dificultad, y entonces nos vamos a retroceder como los 3 anteriores en vivo, con el doctor Juan Carlos Carvajal, cuando hablábamos de responsabilidad extra y contractual. Resulta y sucede que ustedes como consejo nombraron al tesorero, pero también nombraron a la administradora. Resulta y sucede que usted como tesorero empezó a sacar la platica y la administradora, muy juiciosa ella, compró
adquirió la póliza de responsabilidad. ¿A quién le va a cobrar? La aseguradora. ¿O a quién va a proteger? La aseguradora. ¿A la copropiedad? No, porque va a haber un descimiento de responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted no definió dentro de los roles quién es la responsable. La ley dice que es ella, la administradora. Y ustedes a mutuo decidieron que era el tesorero. Entonces, por ese rol yo no les pago. Entonces se perdió la platica. Se robaron la platica. ¿Quién se va para la cárcel? Posiblemente los miembros del consejo que son responsables solidarios. Ella más fácil, como administradora, se puede dar las manos. Pero si el tesorero fue nombrado por fuera de, no fue nombrado por la asamblea, porque el gobierno tampoco nombrado por, la asamblea no nombró el consejo, perdón, la asamblea nombró el consejo. Y dentro de la asamblea no hubo la votación para si se nombraba un tesorero, entonces el consejo cometió el error ahí inminente de nombrar un tesorero cuando no había sido aprobado. Es que no existe. Pero en el caso de ese... No podría. Aquí surge una duda y es, con todo eso de ver, porque la gente es por querer hacer bonito hace feliz, y el que inocentemente peca, Inocentemente no se condena. Eso decía mi abuelo. Entonces, ¿cuál es la idoneidad de las personas que van a estar en un consejo? O sea, a veces uno por buena voluntad quiere apoyar, pero uno sí debe pensar como, hombre, yo sí tengo las competencias, los conocimientos, las habilidades para estos roles. ¿Qué debe pensar al menos una persona que quiera estar en un consejo de una propiedad como para ver si puede de verdad aportar y no incurrir en esas cosas solidarias, que lo que hace es que todo responde hasta con su propio patrimonio, por ejemplo, en caso de desfalcos y cosas así? ¿Cuál es la recomendación para las asambleas? Escuchen muy bien el perfil de los que se están postulando al consejo. No estoy desmeritando que, por ejemplo, una ama de casa no sea una excelente consejera, puede ser maravillosa porque vive en la copropiedad, conoce las necesidades. Pero escuchen muy bien, porque entre más multidisciplinario sea el consejo, más eficiente pueden ser las decisiones. Puede, porque no siempre van a ser así. Es mi mayor consejo. Siempre escuchen y denle la relevancia de ese punto en la asamblea, que como lo mencioné al principio, casi siempre en ese punto ya he perdido más de la mitad del auditorio porque se ha ido porque ya no votó el presupuesto. Pero esto ya es culpa suya, mija. ¿Por qué? Porque es que ¿quién hace el orden del día? Normalmente el administrador. Entonces, una estrategia que nosotros hemos implementado en las entidades en las cuales hemos asesorado y donde somos jurídicos, cambiemos el orden del día. Listo. Entonces, no pongamos en el punto 5, 6 y 7 elecciones. No pongámoslo pongámosle primerito. ¿Por qué? Porque es que ellos son los que me van a cuidar lo que está abajo. Exacto, Juan, pero recuerda que el orden del día lo van a sí, claro, está. Pero normalmente hay dos situaciones que la mayoría las obvian. Primero, el orden del día es imparagitable. Ya, ese fue y ese lo hacen así. Y el otro es que no reglamentan la asamblea. Entonces, nosotros recomendamos reglamentar la asamblea. Primero porque se le da más dirección a la misma, se vuelve más ejecutiva, busca que todo el mundo tenga claridad frente a las cosas, pero también que tú no seas reiterativo en la misma pregunta y nos volvamos cansones porque no falta él o la que empiece a preguntar, es que ¿qué vamos a hacer con las mascotas? Porque es que yo no estoy de acuerdo con las mascotas. Mi señora, las mascotas ya están regidas por una norma. Pero es que yo necesito que las mascotas me encierren ese pedacito de tierra ya que eso no es de nadie. No, eso es de todo. Eso es bien común, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar decisiones coherentes. Y si la asamblea está reglamentada, no nos podemos volver reiterativos. ¿No? A propósito de eso, entonces, porque ahorita ya estamos viendo, asamblea, consejo. Volvamos a la asamblea, porque hemos ido un poquito a la asamblea. Hay un horario establecido para de duración. Estamos hablando de las asambleas ordinarias, que son las que se hacen, como dice usted, doctora, en marzo, pues hasta marzo, o algunas en junio, según el reglamento. Pero uno también escucha sobre las asambleas extraordinarias. ¿Eso qué es? ¿Con cuántos puntos? ¿Cuántos puntos puede tener una asamblea ordinaria y cuántos una extraordinaria? ¿Y cuál es el fin de esas que son por fuera del calendario que se hacen? No sé con qué sentido las organizan las propiedades.
¿Cuál es ¿cuáles son los parámetros de una asamblea ordinaria y los de una extraordinaria? Primero, los parámetros de la asamblea ordinaria. Hay ciertos puntos que sí o sí hay que tocar para lo que yo mencionaba al comienzo. Depende mucho de la propiedad o de la copropiedad que se esté haciendo la asamblea. Porque como lo mencionaba ahorita Juan Carlos, en algunas hay revisión fiscal, en otras no. De igual forma, algunas no obligadas, como las residenciales, pueden tomar la decisión de tener una revisión fiscal por control. ¿Quién da el orden? Eso es súper importante aclarar. No es el administrador el que realmente lidera la asamblea. Él se vuelve un expositor más dentro de la asamblea. El que lidera la asamblea es el presidente de la asamblea. Muchas veces cuando uno pregunta quién está postulando de presidente, ni una mano alzada. El rol del presidente de la asamblea es fundamental, porque es quien da orden a la asamblea. Porque si no, se nos sale de control. Y más con propiedades como las que yo administro, que son de más de 400 apartamentos. Entonces necesitamos que sea una persona muy ecuánime, que sepa poner orden sin faltar al respeto y que le dé el orden que se establece en el orden del día de la asamblea. Eso es súper importante. Esa es la asamblea ordinaria. Tiene unos puntos particulares, y como se lo mencionaba, la elección del consejo, aprobación de estados financieros, presentación y aprobación de estados financieros, presentación de presupuesto, que aquí ese es un punto muy doloroso para los copropietarios, porque no quieren que la cuota de administración aumente, pero todos los gastos nos aumenten. Entonces, en algunas copropiedades está regido por IPC, por la inflación, y en otras por salario mínimo. ¿Cuál debería ser el mejor? El salario mínimo. ¿Por qué? Porque nuestra habilidad se hace, que son dos de los más grandes rubros mensuales que sacamos de la cuota de administración, crecen con salario mínimo. Entonces, si yo crezco, o la mayoría de mis gastos crecen con salario mínimo, ¿cómo me va a sostener solo con IPC? No nos da. Entonces, es muy importante aclarar. Y ahora hablando de las asambleas extraordinarias, eso se hace cuando lo amerita, es decir, cuando hay algo particular que nos convoca a una asamblea extraordinaria. Ejemplo, vamos por allá en agosto en la discusión presupuestaria y llevamos un déficit millonario, porque no se hizo buen ejercicio del presupuesto, porque se aumentó demasiado el costo de energía, porque la póliza subió demasiado por el valor, porque nuevamente hizo un avalúo a la copropiedad y se nos disparó el seguro. Eso amerita una asamblea extraordinaria. Una modificación que tenga que tener aprobación por parte de los copropietarios, amerita asamblea extraordinaria, un cambio de revisión fiscal en las unidades que exigen revisión fiscal, incluso las que no lo exigen, pero lo tenemos. Solamente asamblea aprueba revisión fiscal, no es ni el consejo, ni la administración, ni el... Bueno, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la norma? La norma dice, la asamblea extraordinaria se desarrollará para tocar temas puntuales y que no se pueden esperar hasta la asamblea ordinaria, que por su urgencia no pueden esperar a la asamblea ordinaria. O sea que, por ejemplo, el puntico de las mascotas que decíamos ahorita, vamos a encerrar esto, eso no amerita. No, eso es un punto de asamblea. Y es un punto de asamblea ordinaria. Sí, Pero y necesita, si va a modificar zonas comunes, necesita una mayoría calificada normalmente. Venga, para que terminemos de cerrar esta parte de asamblea y ya pasemos a consejo. Ahorita mencionábamos que entonces hay unas unidades, las mixtas, que tienen locales comerciales. Yo he visto en unidades incluso de un nivel socioeconómico más alto, que a un señor ahí en algún momento la asamblea le aprobó que en la sala de la casa pusiera una tienda oculta, porque es que no es la ventana abierta, pues, o no tiene así el parasol como en los barrios, pero la gente sí sabe que en el 1401 van y tocan el timbre hasta las 9 de la noche y les venden la leche, les venden el azúcar, bueno, que eso no es un negocio. Entonces ahí hay que tener revisor fiscal, o el error se hizo permitiendo que tuviera una tienda en ese apartamento. Acuérdate de dónde venimos. Venimos generalmente de los barrios. Entonces, como venimos de los barrios, somos demasiado, digamos, populistas frente a temas políticos, folclóricos. O sea, podemos tener un montón de cosas que son. Ojo con la viveza y la habilidad que dice el doctor Eduardo. Resulta y sucede que entonces montamos la tiendita, ¿cierto? Y toda la comunidad sabe que hay una tiendita. Una tiendita es una actividad de comercio. Y como es una actividad de comercio, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero es que nosotros tenemos una unidad habitacional de vivienda. Este simple errorcito que toda la comunidad
aceptó de manera implícita, porque no está explícita, está implícita. Todos vamos a comprar allá la leche, es más, él ya con los hijos hace domicilio. Así es. Hace domicilio, entonces sube hasta la torre 15 y entonces lleva la bolsita y por domicilio, como es para el niño, con 2.000 pesitos. Allá tiene domiciliario. Se cayó ese domiciliario por las escalitas, porque ese día pues, no quiso ir por las. Se cayó y se aporrió. ¿Quién responde? La comunidad. La copropiedad. ¿Qué hace esa tiendita ahí? Puede generar que la copropiedad total se convierta en mixta. No estoy diciendo que ya vamos a venderla y vamos a satanizarla, pero se puede convertir en una unidad mixta y me puede generar otras obligaciones. Y dentro de las obligaciones, esta que se habla, eso lo tengo claro, puede generarse el tema de facturación electrónica, IVA, retenciones en la fuente. Entonces, cuando mandan al hijo que delegue el voto, ay, ¿usted dónde? El doctor Herrera. No, pues, No me gusta. ¿con qué cara lo voy a saludar? No me gusta y pues lo que mucho hace otra persona. Hay otra de las cosas que de las que la gente se queja en las administraciones o en las copropiedades y es, doctora Lina, yo creo que es con lo que a usted le pagan por los servicios de administrar la copropiedad y es el cobro de la administración. ¿Quién define, por ejemplo, empecemos por el monto, quién define el monto? ¿Y a quién le queda ese chicharrón de muchas patas de empezar a hacerle seguimiento a la cartera cuando alguien se atrasa o directamente dice no voy a pagar porque no estoy de acuerdo con la administradora y entonces no le voy a pagar a la administración? Bueno, el monto se define por el presupuesto que se lleva a la asamblea para que apruebe. De ese monto se dividen los coeficientes acorde con lo que dice el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, yo te cobro solo la proporción que a mí dice el reglamento que te puedo cobrar. Y te cobro la suma generalmente del apartamento, parqueadero, cuánto se aplica, si tienes más parqueaderos, se adiciona. ¿Quién es el encargado del cobro de la cartera? Administración. Nosotros hacemos un cobro, digamos, más de diálogo, más de cercanía, más de acuerdo de pago. Cuando alguien realmente no quiere pagar y de acuerdo con lo que se define en el reglamento de propiedad horizontal, en el manual de convivencia o por políticas con el consejo, ya se paga una etapa por tesorería. Entonces yo ya le entrego la cartera a un abogado que se encarga ya de iniciar el proceso con el apartamento. También hacen lo mismo, tratan primero con acuerdos de pago. Si no es posible, ya se inicia el cobro jurídico, que es donde iniciamos procesos de embargo. Y eso siempre lo hace un abogado generalmente experto, o si la copropiedad lo paga, interno la copropiedad. Ahí es donde entramos nosotros. Sí, ahí Es donde entramos nosotros como firma a apoyarle a hacer esos cobros para que ella se sienta acompañada, para que todas las copropiedades se sientan que están bien acompañados, obviamente con un abogado, un grupo de abogados que conozcan el tema, porque no es un ejecutivo normal, doctor Edwards, la que se habla de tranquilo, hágale. No, quería aportar algo más al tema del cobro colectivo, que muchos copropietarios que no están de acuerdo con la administración o con las cuotas extras dicen que no voy a pagar la cuota extra, no voy a pagar la administración hasta que no se vaya la administradora. Más trabajo para nosotros, qué bueno. Estamos trabajando. Entonces, ocurren dos cosas. Primero, comienzan los déficits de la copropiedad. Segundo, tarde que temprano la persona debe pagar su administración por la cuota extra porque fue aprobada en una asamblea o en una asamblea extraordinaria. Entonces, es un error de esas personas decir no pago hasta que... Ahí le surgen, pero yo quiero complementar esto, Juan, antes de las dos dudas. Mira, Sí. esto es muy sencillo. Cada vez que un copropietario se vuelva moroso, los demás copropietarios son solidarios. bueno, Y ahí es donde nacen las cuotas extras. entonces yo creo que ahí es que vea, esto está mejor dicho, este chat está pero reventado y alguien que dice, bueno, entendemos, porque nadie está libre, ya lo vimos con la pandemia, que de pronto de tener un apuro económico, perder el empleo, por más que viva en un apartamento bueno, y definitivamente no puede pagar. Una solución puede ser, como decir, que se acuerde que los vecinos, los propietarios, suplen esa cuota mientras por un periodo determinado, o de malas tiene que pagar sí o sí. Digamos que el de malas tiene que pagar sí o sí puede ser más común que el ser solidario. Sí.
nosotros, aunque somos paisas, pues los paisas somos muy solidarios, sobre todo, pregúntenle a Teletón, pregúntenle cuando hacemos campañas para pagar el túnel del Toyo, o sea, toda la plata que recogimos. Pero cuando vivimos en copropiedad, somos un poquito más recelosos y somos menos amplios con ese tipo de decisiones. Ahí lo que se puede hacer es un acuerdo con la administración teniendo en cuenta ese tipo de dificultades, porque las administraciones hoy tienen que ser humanas. Ya vimos una pandemia, nadie está exento de una dificultad y esas situaciones, hasta nosotros los abogados, aunque no lo crean ustedes, nosotros los abogados también somos humanos, también tenemos y también entendemos. Entonces, obviamente hay acuerdos. Que haya propuestas sociales dentro de la misma copropiedad, claro. Ahorita Eduardo decía déficit. Normalmente, como el presupuesto está hecho frente a unos ingresos y unos costos y gastos, la copropiedad no es común que me dé superávit. Aquí no se llama utilidades, sí, que me da excedentes o un superávit por cualquier cosa. No es normal. ¿Por qué? Porque eso significa que está ocurriendo o estoy cobrando de más o estoy recibiendo o está ocurriendo algo en la copropiedad. Y uno eso lo tiene que cuidar mucho porque esto es una balanza. La copropiedad es una balanza y hay que saberla manejar. Doctora, ¿y qué es lo que normalmente se embarga cuando están esos, ya se llega a ese cobro jurídico? ¿Se va directamente al apartamento, se embarga una cuenta? ¿Qué es lo que se embarga cuando hay una deuda de la administración? Eso depende mucho que encuentren los abogados y los estudios de títulos. Que encuentre que es más fácil, de dónde es más fácil recuperar el dinero que le hace falta a la sociedad. Y pone carita al ladito. Sí, porque es muy importante aclarar. Los presupuestos son demasiado ajustados. De hecho, en muchas ocasiones los administradores trabajamos literalmente con las uñas. Y que alguien se intente atrasar nos afecta completamente para el pago del proveedor. Y yo no puedo dejar de pagar la vigilancia porque de 711 no me pagó. No, hay que seguir funcionando, hay que seguir operando. Y es ahí donde nos complica el panorama. Ya hagamos hasta el 711 para que se ponga el día con el... Con relación a los presupuestos y a esos déficits, también se aumenta que la gente, la nueva normatividad del gobierno nacional exige que todo ya residencial contrate un profesional de seguridad y salud del trabajo, una persona de premios. Y esos temas, y eso, planes de emergencias, todo eso, entonces implican también una mayor erogación. Entonces, no, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué sirve que nosotros no nos va a servir para nada? Sí nos va a servir porque si digamos contratamos a algún empleado, algún externo, para hacer un mantenimiento eléctrico, de piscinas, y tiene un accidente, ellos tienen que someterse a esta de contingencia, los primeros auxilios que hay dentro de la unidad. Yo creo que ya tiene va a tocar ir como cerrando porque ya, pero hay una pregunta que no la puedo por fuera, que nos la comparten aquí en el chat de nuestro Instagram y es esa noticia que salió hace como 2 semanas del IVA. ¿Cómo así que me van a cobrar IVA? ¿Se lo van a cobrar a la administración, al arriendo? ¿A qué? ¿En qué caso? Pero Juan, no es que sean nuevas. Eso nació básicamente con la reforma tributaria del 2016, la ley 1819. Y lo que hizo fue generar la factura electrónica y los ingresos y demás. Hay un concepto de la DIAN donde dice que todo lo que sea ingresos económicos deben ser facturados, ¿cierto? Y la DIAN esta semana ya, como está buscando plata por todas partes, ya hizo una reclasificación de más de 1.200 copropiedades, ahorita entran otras 90, otras 100, para ir buscando que esos bienes comunes que están alquilando las copropiedades para poder completar su gestión administrativa, entonces tengan un IVA. En el caso de las copropiedades que nosotros asesoramos, pues vamos a continuar con el ejercicio como lo tenemos, porque lo que nosotros recibimos cuando se presta el salón social es para el propio mantenimiento del salón social. Entonces no hay un alquiler como tal. Bueno, empezando una pregunta. ¿Cómo hay que me valió? También está buscando el Instagram, hermano. Qué bueno. Dale, tranquilo, dale. No, es que algunas copropiedades tienen unos salones comunales bastante grandes y, digamos, si los alquilaran para un jardín infantil, una cuestión ahí de media mañana, ¿eso qué podría ocurrir ahí?
es un tema social. Es que el tema aquí es el ingreso, el rubro ingreso. Tú como especialista en legislación tributaria sabes que cuando me genera un ingreso patrimonial no tengo problema, pero cuando me genera un ingreso para desarrollar un objeto social, entonces tengo que facturar un IVA. Ahora bien, yo tengo un bien que lo voy a usar para el beneficio de la guardería de los niños, de las mamases y los papaces de la propia copropiedad. Entonces no le vas a cobrar un arriendo. El cuento aquí está en los conceptos que estamos usando, ¿cierto? Porque muchas personas lo que hacen es, no, eso lo arrendamos y ya. Cambio de destinación de los bienes, eso es un salón comunal, ¿cierto? Un salón para beneficio de toda la copropiedad. Y entonces los que no tienen hijos, ¿qué van a decir? No me está dando beneficio a mí, ¿cierto? Parqueaderos públicos dentro de la copropiedad. Vamos a ponerle un techito y entonces vamos a alquilarlos. Le estoy cambiando de destinación a los bienes, pero es muy común. Claro, por asamblea necesitamos una que llama mayoría calificada, 70 más 1. Y el cambio de destinación de los bienes me va a hacer cambiar el tipo de copropiedad que yo tengo. Y entonces ahí entramos en donde tenemos que obligarlos a que tengan registro fiscal porque ya es una entidad mixta. Eso es, este tema, Juan, este tema es largo, tendido. Nosotros cuando hicimos la propuesta del podcast dijimos en 1 hora no nos va a alcanzar. Hoy no nos alcanzó, pero cualquier inquietud, cualquier duda, aquí tenemos un equipo que es fantástico y que nos va a ayudar siempre en la asesoría y en el acompañamiento. Juan, esto apenas comienza. Apenas empezamos, ya vamos en el cuarto en vivo, los sábados, ya saben, cada 15 días. Nos pueden sugerir también, incluso en los comentarios de estos videos que los subimos en nuestros perfiles de redes sociales. Ahí mismo nos pueden sugerir también temas que ustedes quieran saber. Nos pueden dejar preguntas de los videos que ustedes ven ahí que dejamos grabados para que más adelante los podamos responder. Muchas gracias, les deseamos un feliz puente. Los esperamos el otro sábado, en 2 semanas, para seguir hablando. Vamos a hablar de registros y patentes. Registro de marcas y patentes. Si usted de los que le dicen patente a la placa de su carro, véanlos dentro de 15 días para que vean lo que es una patente. Chao.